Masacre de Condell, a los marinos de la Independencia. Matando el mito. En la gesta del 21 de mayo de 1879, en el contexto de la Guerra del Pacífico, se enfrentarían 4 barcos que marcarían el destino de Chile y Perú. Estos eran las goletas Esmeralda y Covadonga en contra de los blindados Huáscar e Independencia. Este enfrentamiento es en realidad una sola confrontación, ya que los hechos suceden por un mismo motivo, al mismo tiempo y en la misma zona geográfica, pero los historiadores, en general, lo han tomado como 2 encuentros separados. Y es tal la gloria que envuelve el combate entre la Esmeralda y el Huáscar, que ha dejado en las sombras el otro encuentro que es tan heroico como el anterior, me refiero al combate de Punta Gruesa, entre la goleta Covadonga y el blindado Independencia. Pero ha quedado casi en el olvido y para peor, cuando se recuerda este encuentro, un gran sector de la historiografía peruana acusa a Carlos Condell, comandante de la Covadonga, como el que ametralló sin compasión a marinos peruanos indefensos. El que no envió botes a rescatar a los náufragos. El que huyó cobardemente del encuentro, etc. Esto, recalcando a propósito, el gran contraste que se hace con Miguel Grau, creando así una odiosa comparación moral, que contamina la grandiosa gesta, que cualquier país del mundo le hubiese gustado tener, en sus páginas de historia. Esta versión peruana bastante popular, desgraciadamente ha tenido cierto peso, pues no se explica cómo un triunfo tan colosal y admirado en el mundo, en su época, esté a la sombra de la historia. Los argumentos que se expondrán no vienen de historiadores, sino de la información de los mismos actores del combate, mediante los partes de guerra de Juan Guillermo Moore, Carlos Condell y Miguel Grau, que están disponibles en la descripción de este video para que la puedas comparar. Te invito a que veas este capítulo en donde expondré puntos que desmienten este mito. Antecedentes técnicos. Para comprender este desigual encuentro, es importante comprender el desnivel de poderío entre ambos barcos. Una acotada comparación podrá servirnos para darnos cuenta que la Covadonga no era en absoluto rival para la Independencia. Veamos. La fragata blindada Independencia contaba con un blindaje de 114 milímetros, mientras que la Covadonga era de madera. La velocidad del blindado variaba de 12 a 14 nudos, lo que equivale a un promedio de más de 24 kilómetros por hora, lo que era una gran velocidad para la época, en especial si la comparamos con los 4 a 6 nudos de su contrincante, lo que sería un promedio de un poco más de 9 kilómetros la hora. En cuanto al tonelaje, la desproporción es de más de 5 veces, pues la Independencia desplazaba un promedio de 3.500 toneladas y la Covadonga unas 630. En cuanto a cantidad de marinos, la diferencia es de más del doble a favor de la Independencia. Finalmente, la desproporción más grande la encontramos en sus armamentos. La Covadonga solo contaba con 4 cañones, 2 de 70 libras y otros 2 de 9 libras, y al momento del combate, no contaba con ametralladoras. Punto clave para comenzar a desmentir el mito del ametrallamiento. La Independencia en cambio contaba con el siguiente arsenal. Un cañón Vavasseur de 250 libras. Un cañón Parrot de 150 libras montado en la proa. 12 cañones Armstrong de 70 libras y 2 ametralladoras Kenfling, de 11 milímetros en las cofas. Con estos antecedentes técnicos a la mano, es entendible que la Covadonga no contaba con más ventajas que la Esmeralda, a excepción de que ésta tenía más movilidad, lo que le permitió alejarse de la Esmeralda, porque el primer daño serio que recibió, no fue por parte de la Independencia, sino del propio Huáscar, que le dio un certero cañonazo de 300 libras, cuyo proyectil penetró de lado a lado, por el costado de estribor a la altura del entrepuente, produciendo una gran perforación que llevó consigo gran parte del palo de trinquete, hiriendo gravemente al cirujano Videla y matando instantáneamente a un marino de apellido Ojeda. Esta acción estuvo a punto de dejarla fuera de combate, pero el proyectil no causó una explosión ni un incendio que no pudiera controlarse. Pero quedó con el peligro constante de inundarse. La Covadonga, con su andar promedio de 5 nudos y con el daño antes dicho, no podría llegar muy lejos,
antes de ser alcanzado por la Independencia, que lo superaba ampliamente con su velocidad. Por lo tanto el huir queda descartado, pues no tenía sentido. Y enfrentarse en mar abierto también. Por lo tanto, Condell tomó la opción más acertada, corrió el riesgo de acercarse a la costa, hacia los bajos de Punta Gruesa aprovechando su bajo tonelaje. A esta acción la suelen llamar, desdeñosamente, huir. Cuando en realidad es estrategia y lo haría cualquier nave en el mundo, que estuviera expuesta a semejante desnivel de potencia de fuego. Estaba tan apegada a la costa, que lo siguió un regimiento de caballería peruano, que orillaba la playa, a la espera de que encallara en cualquier momento y así rematarla desde la costa. Y más adelante se encontró con otro grupo de soldados peruanos, esta vez en embarcaciones, pero estos fueron dispersados debido a los cañonazos de la Covadonga. Un dato muy destacable de mencionar es la que dio un joven marino de la Covadonga, llamado Julio Olid, que le llamó la atención, que la Independencia no les hubiese cerrado el paso, con la velocidad que tenía, obligándolos a rendirse o perecer. Pues le hubiese sido fácil haberlos adelantado y haberles encajonado el paso. Pero extrañamente no lo hizo, y prefirió acercarse hasta unos 500 metros a estribor y disparar una andanada completa, para luego alejarse unos 1000 a 2000 metros y volver a repetir la misma acción. Pero esta extraña estrategia es probable que se diera por la mala puntería de su artillería, por lo que se veía obligado a acercarse para asegurar su tiro. Y por el lado chileno sucedía lo contrario. Los artilleros chilenos, encabezados por Orella, tenían excelente puntería. Los disparos de los cañones de 9 y 70 libras, junto al nutrido disparo de fusiles y pistolas eran tan intensos que barrían la cubierta del barco enemigo. Pero el constante bombardeo de la Independencia terminó, más tarde que temprano, por acertar peligrosamente en 2 ocasiones a la Covadonga. El comandante Moore, al no tener los resultados esperados, decidió terminar con el asunto usando el espolón. Debemos recordar que contaba con 2 poderosos cañones. En especial el de 150 libras de la proa, que no pudo utilizar adecuadamente, pues era de avancarga, es decir que se tenía que cargar por delante y cuando los marineros lo intentaban, eran abatidos por los magníficos disparos de la Covadonga. Cuando trató de espolonear a la Covadonga, por la parte cercana a la proa, fue recibido nuevamente, con un nutrido fuego de todos los calibres, que imposibilitó el uso de su poderoso cañón, que de haberlo usado, hubiese destrozado a la Covadonga. En esos momentos ya se encontraban en las cercanías de Punta Gruesa. Como no le resultaba el uso del espolón, debido a las descargas certeras y nutridas, Moore se da cuenta que, en la popa, había un punto ciego en donde no había cañones. Condell, dándose cuenta de esta desventaja, envió al sargento primero Ramón Olave, con un piquete de 20 marinos del Regimiento de Artillería de Marina, a cubrir dicho lugar. Como no tenían cañón, utilizaron sus rifles esperando tarde o temprano el terrible choque del espolón del acorazado. El blindado peruano se alistó a espolonear a su enemigo y tomó, para ello, toda la velocidad posible. Entre los 300 y 200 metros los marinos chilenos disparaban contra el acorazado con toda la rapidez que podían, mientras que el blindado se acercaba más y más. En ese momento clave, la Covadonga sufrió un sobresalto que se sintió por todo el barco. Habían pasado levemente por una roca que no se veía en la superficie y al instante, nuevamente, se sintió que la quilla era rozada por otra roca que lo tendió a frenar, para luego sentir que volvían al agua nuevamente. En ese instante la tripulación pensó que encallarían irremediablemente, pero siguieron adelante, pues no tenían otra alternativa. Para su suerte, no encontraron más obstáculos. Pero al mirar hacia la popa en donde se encontraba en persecución la Independencia apenas 200 metros más atrás, se dieron cuenta que el inmenso calado del blindado no podría salir sin sufrir grandes daños, y así fue. De un segundo a otro, la nave pareció levantarse, para luego bajar y caer de lado pesadamente, quedando tumbada para siempre. Condell y los tripulantes de la Covadonga pudieron observar cómo los marinos de la Independencia, desesperados, evacuaban su barco lanzándose al mar y a los botes para dirigirse a tierra. La nave estaba varada, pero su enorme bandera bicolor seguía en alto flameando al viento. Y esto significaba que no había rendición,
Por lo tanto se hizo lo mismo que Miguel Grau hizo con la Esmeralda al no arriar la bandera, seguir bombardeándola. Carlos Condell se acercó y la cañoneó, esperando su rendición. Este es otro episodio clásico de las odiosas críticas a Condell, pues se habla de que los marinos peruanos estaban indefensos, pero los códigos de guerra de la época establecían que debían arriar la bandera y poner otra de parlamento, cosa que no hicieron inmediatamente. Y aquí hay diferencias en la versión peruana y chilena. Moore, en su parte de guerra, no menciona que se rindió, y Condell cuenta que sí, que incluso parlamentó con el comandante de la Independencia ciertas condiciones de rendición. Pero en otra carta de Moore enviada a Condell, tiempo después, muy enojado, desmiente este hecho. Sea como sea, si no hay rendición, el combate debe seguir hasta que el enemigo deje las armas o acepte las consecuencias de ello. Por lo tanto prosiguió el bombardeo y el fuego de fusilería. Nuevamente saco a relucir el episodio de la Esmeralda y el Huáscar. Miguel Grau también pudo ser criticado por hundir a la Esmeralda, cuando ésta ya no podía defenderse, pero no paró de atacar hasta que la hundió. Y nadie lo recriminó por eso. Aquí también nace el mito del ametrallamiento a los marinos peruanos indefensos. El episodio no tiene sentido, pues como dije antes, no se contaba con ametralladoras y esto debería bastar para echar abajo esta acusación sin fundamentos. Y si esto hubiese sido cierto, los marinos muertos de la Independencia se contarían por docenas. Sin embargo, el parte oficial habla de apenas 5 muertes, la mayoría producidas en el combate mismo, y cuando algunos marinos peruanos saltaron al mar al producirse el encallamiento. Muchas de las muertes de la Esmeralda fueron producidas por los disparos de las ametralladoras del Huáscar e insisto, que nadie en Chile protesta por este hecho de guerra. Lo peor de este mito es que fue usado y se sigue usando, para comparar odiosamente la calidad moral de Miguel Grau en contra de la gran bajeza de Carlos Condell. Acá, en este punto poco aclarado, sobre el ametrallamiento, Moore lo menciona 2 veces en su parte de guerra, lo dice como queja, como algo indebido. Como si fuera una cobardía usar ametralladoras, y lo más curioso de todo esto, es que la Covadonga no contaba con esas armas y en cambio la Independencia tenía en sus cofas 2 ametralladoras Kempfling de 11 milímetros. ¿Cómo se puede entender esto? Una de las explicaciones es que Moore supuso que la Covadonga contaba con ametralladoras porque recibió un fuego tan graneado y persistente que pensó que los chilenos tenían esa arma. Y este mito, que ha manchado la honra de Condell, es el gran culpable de que una acción de nivel mundial, la única en que una corbeta o barco de madera ha hundido un acorazado, haya pasado a la historia como un simple hecho secundario. Pero sigamos adelante. Finalmente el fuego de artillería cesó, solo cuando arriaron su bandera, según la versión de Condell, y la sustituyeron por la bandera blanca de rendición. Desde ese momento no se escuchó ni un disparo más. Y aquí viene otra crítica contra el comandante de la Covadonga. Se le acusa de no rescatar a la veintena de marinos peruanos rendidos que aún quedaban en la Independencia. De nuevo hay que recalcar que Moore niega haberse rendido, por lo tanto de ser cierto, era imposible que se rescatara a los pocos marinos que aún quedaban en el blindado, pues para eso lo primordial es el rendimiento. Y si Carlos Condell dijo que se habían rendido, ¿por qué no envió botes a su rescate? En primer lugar, los sobrevivientes no estaban en peligro de muerte, contrario a lo sucedido con los náufragos de la Esmeralda, ya que la Independencia estaba varada, sin peligro de inundarse por completo. En segundo lugar, la Covadonga estaba tan averiada, que apenas se mantenía a flote. Su casco contaba con al menos 3 perforaciones, una producida por el Huáscar y 2 por la Independencia. Por lo que ya tenía problemas graves con la entrada de agua, la que debía repararse con urgencia. Tercero, el Huáscar estaba en las inmediaciones, por lo que el detenerse, por más tiempo del necesario era un riesgo a todas luces inútil. Y así fue, al poco tiempo apareció el Huáscar. He adjuntado el parte de Miguel Grau, donde habla sobre los náufragos de la Independencia. Cuenta que no se detuvo para rescatarlos. ¿Por qué no lo hizo? Por lo mismo que no lo hizo Condell, los marinos de la Independencia no estaban en peligro de muerte.
y prefirió perseguir a la Covadonga por 3 horas hasta que desistió de hacerlo porque ya empezaba a oscurecer. Y solo en ese momento se devuelve a rescatar a quienes todavía quedaban en el naufragio. Algo es claro, si ni siquiera Grau se detuvo a rescatar a los náufragos, porque se critica a Carlos Condell por ello. La Covadonga no podía enfrentar al Huáscar porque, simplemente, no estaba en condiciones de hacerlo. Ya habían hecho lo suyo triunfando sobre un blindado, y a esas alturas, el barco estaba sumamente averiado. Contaba con 3 perforaciones que amenazan a la nave, por la entrada constante del agua. Sus municiones estaban agotadas, su andar había disminuido aún más y sus hombres estaban cansados. Si alguien cree que eso es huir cobardemente, entonces queda claro que no entiende nada. Espero que esta información te haya sido interesante. Si es así, te pido que compartas este contenido y te suscribas, para que este canal siga creciendo y podamos poner en alto, como se merece, la historia de Chile. Nos vemos en otro capítulo de Matamitos. Adiós.